Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Me ha parecido pertinente que hagamos una enseñanza desde la perspectiva del cielo, de cuál debe ser la posición de nuestro maravilloso pueblo de Tez Brillante referente a los resultados electorales que hemos vivido. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo dentro de la nación colombiana. Creo que una de las tragedias que hemos tenido que vivir los hijos de la diáspora africana es la narrativa que existe alrededor de nosotros. Primero nos ven como un pueblo de esclavos, como si esa fuera nuestra identidad y nuestra condición. En el transcurso de los años, después de los procesos de emancipación, entre comillas, nos han visto como un pueblo de víctimas. Es decir, ya no nos ven como esclavos, sino como víctimas. Y eso implica que somos un pueblo que necesita ser ayudado, que necesita ser rescatado. Y pues eso nos vuelve minusválidos, incapaces. Y así se maneja la política, así nos han enseñado a comportarnos en esta sociedad. Un pueblo que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque necesita ser rescatado. Hace poco vi un comentario que hizo una periodista, que no vale la pena ni siquiera pronunciar su nombre, refiriéndose a los cientos y miles de hombres y mujeres de tez brillante, o negros, raizales, afrocolombianos y palenqueros, que se subían en sus canoas en los ríos del Pacífico, Pacífico Norte y Pacífico Sur, desde Panamá hasta en los límites con Ecuador y con Perú. Y ella decía, mire cómo los montan, pobrecitos ellos ahí en esas lanchas, en esos barcos, para llevarlos a votar. Porque ella nos ve como víctimas, nos ve como los pobrecitos de este país. Porque eso es lo que a ella le enseñaron y lo que ella transmite. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a ver los resultados políticos, los resultados deportivos, todas las circunstancias que rodean a una sociedad desde la perspectiva negra. Porque eso es lo que no hemos aprendido a hacer. Nosotros creemos que identidad solamente se basa en la cultura folclorizada, ¿sí? Somos los mejores marimberos, sabemos bailar, sabemos cantar. Eso es folclorizar nuestra cultura. Y pues eso genera el paradigma de que somos los mejores deportistas, basados en que eso es lo que nosotros somos, el adorno del país de la belleza. Y la realidad es otra. La palabra de Dios dice que nosotros somos un pueblo fuerte, valiente y conquistador. Dios los bendiga. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Me ha parecido pertinente que hagamos una enseñanza desde la perspectiva del cielo, de cuál debe ser la posición de nuestro maravilloso pueblo de Tez Brillante referente a los resultados electorales que hemos vivido. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo dentro de la nación colombiana. Creo que una de las tragedias que hemos tenido que vivir los hijos de la diáspora africana, el profeta Isaías, 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo reveló. Él dice, se va a construir un pueblo, o hay un pueblo dentro de África que va a ser transportado, que va a ser llevado a otras naciones, a otras tierras. Y ellos son un pueblo, una nación, que está en el corazón de Dios. Gente fuerte, valiente y conquistador. Eso es lo que usted va a leer en el libro de Isaías capítulo 18. Y no solamente eso, no solamente es fuerte, valiente y conquistador, sino que la característica fundamental o la reseña fundamental con la cual nos identifica la palabra de Dios es que somos de tez brillante y elevada estatura, en la versión Reina Valera de 1960.
Y esas palabras, elevada estatura, es un verbo en el original hebreo, que es el verbo machak, que realmente lo que significa es un pueblo que es exaltado o que es extraído, ¿sí? Y tez brillante es el verbo morat, que lo que realmente indica es el pueblo que refleja gloria o el pueblo que es hecho para brillar de la mano de Dios. Y ya gastaremos tiempo en estos videos para explicarlo. Entonces, miren, sé que estamos viviendo un momento muy oscuro en esta nación. A mí alguien muy sabio me decía que los pastores estamos llamados a generar paz y tranquilidad. Y eso es verdad. Pero también estamos llamados a decir la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se paraba en Jerusalén o en Galilea o en Capernaum o en cualquier lugar de las tierras de Israel en el primer siglo, Él habló fuerte, le dijo a los fariseos y a las autoridades en su momento la verdad, pero también estaba acompañado de la gracia y la misericordia. Él enseñó que teníamos que aprender a poner la mejilla, que teníamos que llevar la carga, la segunda milla, que si nos quitaban la túnica, lo entregáramos todo. Eso nos enseñó, eso es gracia y eso es misericordia. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y sabe qué? El pueblo de tez brillante fue diseñado para hacer eso. Un pueblo que no reclama derechos, sino que es un pueblo que se sustenta en que somos sujetos de deber. Y nuestro deber es transmitir amor, gracia y misericordia. Pero esto también implica que tenemos que aprender a decir la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo, con gracia y con misericordia, dijo la verdad. A los fariseos les dijo lo que eran, a las autoridades romanas les dijo lo que eran. Entonces, no podemos pretender tapar el sol con un dedo, diciendo que no pasó absolutamente nada en esta nación, con las elecciones que acabamos de pasar. Realmente sí se robaron las elecciones en este país. Eso es verdad. Y eso no es incendiar el país. Eso es decirle a la nación colombiana, a los nativos originarios indígenas, al pueblo de tez brillante o negro, raizal y palenquero, como nos identifican, a los campesinos mestizos, a los mestizos populares de la zona andina y a toda la sociedad colombiana que hubo un robo de elecciones. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la respuesta? La respuesta debe ser gracia. Debe ser gracia, debe ser misericordia. Porque esto es un problema espiritual. Nosotros nos estamos enfrentando a un principado y a una potestad muy peligrosa que se llama la corrupción. Se llaman las economías ilícitas. En Colombia hay dos clases de economía. La economía lícita, que es la economía popular, y también la economía industrial, la comercial, la de los bancos. Esa es economía lícita. Pero hay otra economía, la economía ilícita, la del narcotráfico, la del paramilitarismo, la de la corrupción, la que se ha robado durante décadas los dineros, los impuestos, la salud, la educación en este país. Y esa economía ilícita, que no es solamente sembrar coca, es mucho más poderosa que la economía lícita. Los grandes industriales en este país, hay industriales buenos, hay industriales sanos, hay industriales santos. Es evidente que los hay. Hay personas que tienen dinero que invertir en este país que lo hace con santidad. Pero hay una economía ilícita que es mucho más poderosa que esa. Una economía ilícita que es mundial. Y tristemente eligieron a un representante de ellos aquí de una manera ilícita, robándose las elecciones. Si nosotros hubiéramos sacado 15 millones de votos, ellos se hubieran puesto 15.250.000 votos. Si hubiéramos sacado 20 millones de votos, ellos hubieran colocado 20.250.000 votos. Con el menos del 1% lo hubieran hecho, porque ahí es donde está el engaño. Es que ganaron por menos del 1%, eso quiere decir que Colombia está dividido. No, Colombia no está dividido. Colombia es una. La corrupción nos hace creer que estamos divididos. Y nos están enfrentando a los unos y a los otros. Y ahí es donde está el peligro. Entonces yo les voy a decir algo muy importante. En Colombia hay un pueblo que se llama los hijos de la diáspora africana.
Tenemos que empezar por allí. No somos los negros de Colombia, no somos las negras de Colombia, no somos los negros palenqueros afrocolombianos de Colombia, no somos los folclorizados de esta nación. Somos un pueblo santo, construido por las manos de Dios. Un pueblo que Dios sacó de un continente específico, lo trasladó a través del Océano Atlántico y lo juntó en América, desde Alaska hasta la Patagonia. Esa es una realidad. Eso no es racismo, eso no es profundizar el racismo, eso no es decir que hay un pueblo mayor que otro, no. Esa es la divina providencia de Dios en el plan de cumplimiento, de salvación para la humanidad. Y para nosotros comprender esto tenemos que meternos en las profundidades de la palabra de Dios. Si usted va al libro de Daniel en el capítulo 7, dice que Daniel vio que del mar salían 4 bestias, que el mar se agitaba por los vientos. En la palabra de Dios, mar es un simbolismo de el pensamiento humano, de la filosofía, de la psicología, de la ciencia, de la historia, de todos los sistemas de pensamiento que la humanidad ha construido durante generaciones y generaciones. Eso es el mar, que se agita, porque se revuelven todas las formas de pensar, todas las verdades, como se pluraliza ahora, todas las perspectivas, todas las visiones. Y ese movimiento de ese mar hace que se formen 4 bestias, que según los eruditos, cada una de esas bestias representa un sistema político, un sistema de pensamiento y una era de la humanidad. El imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico. Y hoy, en el presente, estamos gobernados por una bestia que no se parece a las 3 anteriores. Lean el libro de Daniel en el capítulo 7. Y esa bestia que no tiene nombre, que no se parece a nada, que es la más horrorosa de todas, es la que nos está gobernando. Esa bestia es la que hace posible que no haya una verdadera democracia en esta nación. Y no nos debemos dejar engañar. Y nosotros los pastores, los líderes espirituales de esta nación, tenemos que descubrir a esa bestia. Es el anticristo que se está moviendo, que tarde que temprano va a llegar. Llegan con imágenes aparentemente bonitas, como nos lo quieren presentar ahora, pero esa bestia va a sacar las uñas y lo vamos a hacer testigos de esa realidad. Va a traer situaciones de mucho dolor para este pueblo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Porque ese es un problema espiritual y lo tenemos que vencer espiritualmente. Y para empezar a vencerlo espiritualmente, nosotros los pastores y líderes espirituales de esta nación, tenemos que decirle a esta nación colombiana, en la cual estamos inmersos el pueblo de tez brillante, en el cual está inmerso el pueblo nativo originario indígena, en el cual está el pueblo campesino mestizo popular. Tenemos que conocer esa verdad. Esa bestia se ha metido en las iglesias, se ha metido con falsos profetas que salidos de la verdadera doctrina, con una mala interpretación de la palabra de Dios, nacida de una errónea visión de Dios, nos están llevando a creer que nosotros, los hijos de la diáspora africana, los nativos originarios indígenas, somos los enemigos de este país. Porque realmente eso es lo que está sucediendo. No lo dicen abiertamente, pero lo dicen de una manera muy tácita. Porque si ustedes ven el mapa que están viendo allí en pantalla de los resultados electorales, se van a dar cuenta que Colombia es como 2 círculos concéntricos. El círculo externo, que es la costa atlántica, que es la costa del Pacífico, que es lo que nosotros llamamos la Amazonía, Putumayo, y los territorios nacionales, como los llamamos antes. Ese círculo externo es la Colombia profunda, la Colombia de los nativos originarios indígenas, la Colombia campesina, mestiza, pobre, sin oportunidades, y es la Colombia de tez brillante. Y en el centro, en el círculo central, está la Colombia andina, la Colombia popular andina. Entonces, si ustedes ven, son 2 Colombias, y la que él aparentemente eligió y ganó es la Colombia central, la Colombia andina. Así nos han dividido. ¿Sabe por qué?
porque los recursos naturales, porque la riqueza de este país en recursos naturales, porque los puertos de este país están en la Colombia externa o del círculo externo. Y nosotros no podemos seguir que nos sigan dividiendo de esta manera. Hay una narrativa de los medios de comunicación de la derecha que lo ha logrado. Ellos tienen los medios de comunicación, tienen la prensa, tienen la televisión, tienen las redes sociales, lo tienen absolutamente todo, y nosotros hemos caído en eso. Y lo único que nosotros tenemos, que nos pertenece, son las iglesias. La narrativa dentro de las iglesias, allá donde va el colombiano de a pie, no importa si es nativo originario indígena, no importa si es campesino mestizo, no importa si es afrocolombiano, allá es donde vamos. Y ahí, a ese lugar, es donde se han introducido, para terminar de dividirnos y para ocasionar esto, una aparente división de Colombia, respaldados con una supuesta doctrina bíblica, salida de todo contexto y de todo conocimiento de la verdad y de la visión de Dios. Mire, por allá en 1450, cuando el Papa Nicolás V promulgó la bula papal Dum Diversas, donde de una manera u otra autorizó a que Nicolás V de Portugal pudiese invadir África para esclavizar sarracenos, llámelo el pueblo africano. Él lo hizo con una interpretación de la palabra de Dios, basado en el libro de Génesis, en el capítulo 9, cuando habla de la maldición de Noé. Y esa interpretación fue posible por una errónea visión de Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Sacan pasajes de la palabra de Dios de contexto porque tienen una errónea visión de Dios. Y la interpretan, la enseñan, se la transmiten a la gente, llenándola de odio contra la otra Colombia. De una manera u otra le están diciendo, hay un enemigo interno en esta nación. Y ese enemigo interno son los nativos originarios indígenas que no dejan trabajar, que ellos lo único que quieren es que los mantengan y una cantidad de cosas. Y el pueblo de tez brillante, esos negros, víctimas que necesitan ser ayudados, que necesitan ser rescatados, esos esclavos. Esa es la narrativa, ese es el racismo. Entonces, mi gente, no vamos a incendiar este país, pero sí tenemos que meternos en la profundidad de la palabra de Dios. Yo les voy a decir una cosa. El mensaje en la Biblia está encriptado en simbolismos. ¿Sí? El río, por ejemplo, es un símbolo muy poderoso en la palabra de Dios. Un río o una corriente de agua es el símbolo de la prosperidad perdurable. Cuando dice, por ejemplo, que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae. Lo que quiere decir es que un árbol, cuando está plantado junto a una corriente de agua, no importa la sequía, no importa las circunstancias, siempre dará su fruto. Y esa es una manera de representar al pueblo de tez brillante. Pero hay otro simbolismo en el cual Dios representa al pueblo de tez brillante, al pueblo negro, raizal, palenquero y afrocolombiano, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 20. Dice, leamos textualmente el pasaje, en la versión Reina Valera de 1960, dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Aquí el Espíritu Santo por boca de Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel, ¿para qué me traen este incienso de Saba y esta buena caña olorosa de tierras lejanas, cuando vuestros holocaustos no me son agradables a raíz del pecado de Israel? Y mira esta parte tan importante, incienso de Saba. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 10, se dará cuenta que Saba es un representante de los hijos de Can. En otras palabras, es un pueblo representante del pueblo de tez brillante, negro, raizal, palenquero o afrocolombiano. Allí hay un símbolo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere saber qué piensa Dios del pueblo negro, va hacia atrás en la palabra de Dios y Dios dice que nosotros somos como incienso. ¿Para qué me traen ese incienso de Saba? Es decir,
lo más agradable que había para Dios en ese momento. No importa que ustedes me traigan el incienso más oloroso, más santo, yo no les voy a aceptar porque viene de un corazón pecador, es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Y ese incienso de Saba es lo más agradable para Dios. El incienso está asociado al pueblo negro. Lo más seguro es que el incienso que los reyes de Oriente les llevaron al niño Dios en el pesebre era incienso traído de Saba. Si usted quiere saber qué es el incienso, debe ir al libro de Apocalipsis. El incienso está asociado al pueblo negro. En el capítulo 5, en el verso 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, nos está hablando de la adoración celestial al Cordero, al Mesías, a nuestro amado Jesús, exaltado y glorificado, al Cristo de Dios, al que vino a morir en una cruz por esta humanidad, por el cual hay un plan de salvación. Y cuando esos ángeles y los 24 ancianos se postran delante de él, llevan copas de oro llenas de incienso, y dice muy claramente que son las oraciones de los santos. Entonces, si nosotros empezamos a juntar como un rompecabezas estos mensajes, nos damos cuenta que Saba, el incienso de Saba, realmente son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que un papel fundamental que juega el pueblo negro, raizal, afrocolombiano, palenquero, los hijos de la diáspora africana, el pueblo de tez brillante, el pueblo morat, es que nosotros somos los portadores de la oración, somos los intercesores en esta nación. O sea que un papel fundamental que tenemos que jugar en este momento oscuro de esta nación es que nosotros tenemos que ser los que nos arrodillemos e intercedamos delante de Dios por esta nación. Nosotros somos parte de la solución espiritual de Colombia. Somos parte de la solución espiritual desde Alaska hasta la Patagonia, donde está este pueblo. Ese es el significado de lo que nosotros somos. Y si usted va al libro del mismo Apocalipsis, en el capítulo 8, o sea, 3 capítulos más adelante, nos dice lo siguiente en el verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Miren lo que dice: se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de los santos. ¿Esto qué quiere decir? Que las oraciones nuestras son el mucho incienso y que se convierten en el canal que transporta las oraciones de otros santos. Es decir, nosotros somos intercesores, pero también podemos ser el canal que arrastra, que ayuda, a través del cual fluyen las oraciones del resto de los pueblos y de la nación colombiana, para que vaya a la misma presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene una correcta visión de Dios, de un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia, no puede ver un Dios de guerra, un Dios que divide, un Dios que genera odio, sino un Dios que está muy interesado en que las oraciones de esta humanidad lleguen a la presencia de Dios. Hoy se está cumpliendo una realidad del himno nacional. El pueblo que andaba en sombras tiene que volver a ver y reconocer las palabras de que Él murió en la cruz. Y de eso es lo que se han olvidado muchos líderes y lideresas cristianas, que no han entendido que esta nación necesita paz y que tenemos que buscar todas las formas posibles de generar paz en esta nación. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Cuando se hablaba de la paz total, la atacaron. Pero como no hay pastores y pastoras, si es que lo quieres llamar de esa manera, o líderes y lideresas cristianos con una correcta visión de Dios, no le han hecho entender a esta nación que cuando la violencia, la guerra es atacada, el enemigo se mueve con todo el poder posible para hacer que la paz total no funcione. Y eso fue lo que sucedió. Se habló de paz y los principados y potestades se movieron de tal manera que sacudieron este país para que la gente creyera que buscar la paz no es el camino correcto, sino la guerra, más muerte. ¿Sabe por qué? Porque estos líderes y lideresas cristianos que tienen una Biblia en las manos, tienen los ojos entenebrecidos, tienen el corazón endurecido
que no tienen una correcta visión de Dios, para entender que la única manera de acabar con la guerra en este país es que aprendamos a poner la otra mejilla. Y eso es lo que se intentó con el proceso de la paz total. Vamos allá a los territorios. Que no quieren dialogar, sigamos insistiendo. Que mientras estamos dialogando con ellos, están moviéndose en otro país, supuestamente creciendo, pues estamos dando hasta la túnica, poniendo la otra mejilla, caminando la segunda milla extra. Porque la única manera de vencer la violencia y la guerra en este país es cuando el resto de la nación colombiana entienda que es con gracia y con misericordia, respetando los derechos humanos, no persiguiendo campesinos y campesinas, enseñándoles a cultivar nuevamente cacao, café, a rescatar la tierra que se había vuelto lugares tenebrosos de muerte para que se conviertan en territorios de vida, a descarbonizar una economía para que sea el trabajo popular, la mano de obra humana, las manos de los colombianos cultivando la tierra, generando empleo, haciendo zapatos, bueno, lo que usted quiera, y no depender de solamente sacar petróleo de las entrañas de la tierra, sino con el trabajo de la gente. Hay un mandato de la Biblia: el que no trabaja, que no coma, y eso es lo que está pasando en esta nación. Pero no es porque la gente no quiera trabajar, sino porque le han impedido trabajar, porque les es más fácil a la corrupción en este país sacar petróleo y venderlo que generar empleo. Les es más fácil traer contrabando de China y de cualquier otro lugar que generar empleo en esta nación. ¿Por qué? Porque quieren ganársela toda, robándose las horas extras, robándose la salud, robándose el empleo, robándosele la dignidad a esta nación. Entonces, mi gente, tenemos que arrodillarnos. Y los que tenemos que arrodillarnos somos el pueblo negro, raizal, afrocolombiano y palenquero. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Somos el incienso, somos las oraciones, somos el canal de la oración de este país. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tesbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tesbrillante.org.